Imagina abrir una puerta sellada por más de 3000 años, desenterrar un reino perdido en el tiempo, lleno de riquezas inimaginables. Pero no solo eso, también despertar algo más, algo mucho más oscuro. Lo que comenzó como el hallazgo arqueológico más importante del siglo, pronto se convirtió en una cadena de tragedias inexplicables, muertes súbitas, enfermedades misteriosas y el miedo constante de haber perturbado algo que debía permanecer oculto. Coincidencia, dicen algunos, pero otros se preguntan, ¿y si no lo es? Hoy desentrañaremos uno de los misterios más escalofriantes de la historia. Una tumba sellada por siglos, guardada por un poder desconocido, ¿o solo el azar? Bienvenidos a las sombras de este canal. Hoy nos sumergiremos en la leyenda de la maldición del faraón Tutankamón, una historia que sigue atormentando a quienes se atreven a investigar sus secretos. Las advertencias del pasado siguen resonando hoy con una sola certeza. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la historia para siempre. Así que prepárate, porque la maldición del joven rey sigue viva. ¿Te atreves a continuar? Entonces, adentrémonos juntos en esta pesadilla histórica. En el año 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón. Durante muchos años, Carter había buscado incansablemente en el Valle de los Reyes, convencido de que la tumba de este rey olvidado aún aguardaba bajo la arena. Tutankamón ascendió al trono siendo un niño y murió a la temprana edad de 19 años, lo que lo convierte en uno de los faraones más enigmáticos de la historia egipcia. Sin embargo, no fue su reinado lo que capturó la atención del mundo, sino el hecho de que su tumba, sellada y oculta por más de 3000 años, permanecía intacta. Carter y su equipo encontraron más de 5000 artefactos, incluyendo el famoso sarcófago de oro macizo que contenía la momia del faraón. Cuando Lord Carnarvon, el aristócrata que había financiado la expedición, miró expectante a Howard Carter mientras éste abría la tumba por primera vez, el arqueólogo pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia. «Veo cosas maravillosas». Frente a ellos se desplegaba un tesoro inigualable, un reino perdido en el tiempo, sellado durante más de 3000 años. Pero aquella maravilla pronto se tornaría en una sombra de terror. Apenas unos días después de la apertura de la tumba, comenzaron a circular oscuros rumores que susurraban advertencias de un poder antiguo, un poder que no debía ser perturbado. Lo que había sido el mayor descubrimiento arqueológico del siglo empezaba a teñirse de muerte y misterio. Así nació una leyenda que cambiaría para siempre la percepción de la arqueología, la maldición del faraón. Lord Carnarvon fue el primero en caer víctima de lo que muchos consideraron la maldición del faraón. Poco después de que la tumba fue abierta, Carnarvon fue picado por un mosquito. La herida, que parecía inofensiva al principio, se infectó y Carnarvon cayó gravemente enfermo. Murió semanas después en el Hotel Continental de El Cairo, dejando al mundo arqueológico en estado de shock. Pero lo más inquietante no fue su muerte en sí, sino las circunstancias extrañas que la rodearon. El mismo día de su muerte, la ciudad de El Cairo sufrió un inexplicable apagón, sumiendo a la ciudad en la oscuridad. Según los relatos, en su casa en Inglaterra, el perro de Carnarvon aulló durante horas antes de morir también en ese mismo momento. Los titulares sensacionalistas no tardaron en llegar. La maldición del faraón ha cobrado su primera víctima, proclamaban los periódicos. Los rumores de que la tumba contenía una advertencia grabada en piedra avivaron el miedo. Se decía que la inscripción rezaba: «La muerte vendrá con alas veloces para aquellos que perturben el descanso del faraón». La muerte de Lord Carnarvon fue solo el comienzo de lo que muchos creyeron que era una serie de tragedias provocadas por la maldición de Tutankamón. Entre los que también perecieron en circunstancias misteriosas se encuentran varios miembros del equipo de Carter y visitantes de la tumba. Arthur Mace, un arqueólogo británico que ayudó a Carter a abrir la tumba, murió tras una larga y debilitante enfermedad poco después del descubrimiento. George J. Gould, un financiero estadounidense, visitó la tumba en 1923 y a los pocos días enfermó gravemente y murió de fiebre. Aubrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon, también murió en 1923,
alimentando la creencia de que la maldición no solo afectaba a los que abrían la tumba, sino también a sus seres queridos. Richard Bethel, secretario personal de Carter, fue encontrado muerto en su cama en Londres en 1929. La causa oficial de su muerte fue asfixia, pero las circunstancias fueron sospechosas, lo que hizo que los rumores sobre la maldición se fortalecieran aún más. La lista de muertes y desgracias no terminó ahí. A medida que más personas caían enfermas o morían tras haber tenido contacto con la tumba o sus objetos, el mito de la maldición creció. Incluso Hugh Evelyn White, un arqueólogo británico que también trabajó en la excavación, se suicidó en 1924, dejando una nota que, según algunos, insinuaba que había sido maldecido. Con el paso de los años, los científicos y los historiadores han tratado de desentrañar el misterio de la maldición de Tutankamón. Una de las teorías más aceptadas es que las tumbas selladas durante milenios podían albergar bacterias y hongos potencialmente peligrosos. Un hongo común en estas tumbas, el Aspergillus, puede causar infecciones respiratorias graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Otra teoría sugiere que las supuestas muertes por la maldición podrían ser simples coincidencias, aunque es cierto que varias personas cercanas al descubrimiento murieron en años posteriores. Muchas otras que estuvieron directamente involucradas en la excavación, como el propio Howard Carter, vivieron vidas largas y saludables. Carter, por ejemplo, vivió hasta los 64 años y nunca creyó en la maldición. Pero, a pesar de las explicaciones racionales, el mito de la maldición ha demostrado ser notablemente resistente. La combinación de eventos trágicos, misterios arqueológicos y la fascinación por el antiguo Egipto ha mantenido viva esta leyenda durante casi un siglo. La maldición de Tutankamón no solo afectó al mundo arqueológico, sino que también dejó una profunda huella en la cultura popular. Desde películas y libros hasta programas de televisión, la idea de una tumba maldita que trae la muerte a quienes la perturban ha sido explotada por la industria del entretenimiento. Películas como La momia llevaron esta idea a la pantalla grande, alimentando aún más la fascinación global por los misterios del antiguo Egipto. Además, la historia de Tutankamón y su tumba ha atraído a millones de turistas a Egipto, curiosos por ver de cerca los restos del joven faraón y los tesoros que lo rodeaban. Las sombras han comenzado a revelar sus secretos, pero lo que has visto hasta ahora es solo un presagio de lo que nos espera. La maldición de Tutankamón es solo una de las tantas advertencias que han resonado a lo largo de la historia. Pero estamos a la mitad de este oscuro sendero, y lo que queda por recorrer es aún más aterrador, más siniestro. Los ecos del pasado, susurros de antiguos reyes, apenas han mostrado su verdadero poder. Y así termina este recorrido por la maldición del joven faraón. Un recordatorio eterno de cómo incluso los más grandes descubrimientos pueden estar envueltos en tragedia y misterio, cómo lo desconocido sigue acechando en las sombras, esperando a ser desenterrado. Si tienes el valor de seguir adelante, asegúrate de suscribirte, dejar tus comentarios y activar la campana de notificaciones, porque solo aquellos que permanecen vigilantes descubrirán lo que yace en las sombras más profundas. Comparte este video con aquellos que, como tú, se atreven a adentrarse en la oscuridad. Octubre aún guarda horrores que dejarán una marca imborrable en tu memoria. Si logras soportar lo que está por revelarse, nos veremos en la próxima historia, en las tinieblas.